Guadalupe era una mujer orgullosa que siempre se había enorgullecido de su apariencia y su hogar. Sin embargo, a medida que envejecía y su salud disminuía, encontraba cada vez más difícil cumplir con las demandas de la vida diaria. Vivía sola en un pequeño apartamento deteriorado que apenas podía pagar, y luchaba por llegar a fin de mes con un ingreso fijo. A pesar de sus mejores esfuerzos, Guadalupe encontraba difícil mantener su hogar limpio y ordenado. Tenía recursos limitados para mantener su espacio habitable y a menudo estaba demasiado cansada o sufría demasiado dolor como para hacer mucho más que lo mínimo necesario. Su ropa a menudo estaba desgastada y deshilachada, y no podía permitirse comprar ropa nueva o lavarla con la frecuencia que le gustaría. Guadalupe era muy consciente de su situación y se sentía avergonzada por su apariencia y el estado de su hogar. Se avergonzaba de no poder mantener los estándares de limpieza y decoro a los que siempre se había atenido. Evitaba socializar con otros tanto como podía y se mantenía a sí misma, esperando que nadie notara su pobreza y sus dificultades. Logró llevarse a sí misma al hospital, sintiéndose débil y asustada. Nunca había sido fanática de los hospitales, pero sabía que necesitaba ayuda. Cuando entró tambaleándose en la sala de emergencias, se encontró con una escena ajetreada y caótica. Las enfermeras corrían a su alrededor, los pacientes gemían de dolor y los médicos se gritaban órdenes unos a otros. Guadalupe se sintió pequeña e insignificante en medio de todo eso. Después de unos minutos de espera, una enfermera se acercó a ella. ¿Cuál es el problema?, preguntó, observando a Guadalupe de arriba abajo con una mirada de desagrado. Tengo dolor en el pecho, dijo Guadalupe, con la voz apenas por encima de un susurro. La enfermera asintió, anotando algunas notas en su tabla de registros. ¿Tiene un plan de salud?, preguntó. Guadalupe negó con la cabeza, sintiendo una ola de vergüenza recorrerla. Nunca había podido pagar un seguro médico, y siempre había confiado en remedios caseros y medicamentos de venta libre para tratar cualquier problema de salud. La enfermera frunció los labios. Bueno, no podemos atenderla sin un plan de salud. Tendrá que ir a otro lugar. Guadalupe sintió que su corazón se hundía. No sabía a dónde más ir. No tenía un médico regular, y no conocía otros hospitales en la zona. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse cuando otra enfermera se acercó a ella. Disculpe, dijo la enfermera, pero no pude evitar escuchar. ¿Te sientes bien?, Guadalupe negó con la cabeza, con lágrimas brotando en sus ojos. No, no estoy bien. Me duele mucho. La segunda enfermera, María, tomó a Guadalupe del brazo y la llevó a un rincón tranquilo de la sala de emergencias. Déjame echar un vistazo, dijo suavemente. Mientras María examinaba a Guadalupe, notó lo frágil y débil que parecía la anciana. Su cabello estaba grasiento y enredado, y su ropa estaba arrugada y manchada. María sabía que el hospital tenía una política de no atender a pacientes sin planes de salud, pero no soportaba la idea de enviar a Guadalupe lejos. Escucha, dijo, voy a hablar con el médico y ver qué podemos hacer. Pero necesitas prometerme que te cuidarás de ahora en adelante, ¿de acuerdo? No puedes ignorar tu salud. Guadalupe asintió, sintiendo una oleada de gratitud hacia la amable enfermera. María desapareció en el mar de caos, dejando a Guadalupe sola con sus pensamientos. No podía creer que la hubieran expulsado de un hospital simplemente porque no tenía un plan de salud. Se sentía como una criminal, como si hubiera hecho algo malo por ser pobre y anciana. Después de lo que parecía una eternidad, María regresó con un médico a remolque. Vamos a admitirla, dijo el médico, pero primero debemos hacer algunas pruebas. ¿Tiene algún familiar al que podamos contactar? Guadalupe vaciló. No había hablado con sus hijos en meses, no desde que habían intentado convencerla de mudarse a una casa de retiro. Guadalupe negó con la cabeza, sintiendo un pinchazo de arrepentimiento por alejar a sus hijos. El médico asintió comprensivamente, luego instruyó a una enfermera para llevar a Guadalupe a una habitación para prepararse para sus pruebas. Durante las próximas horas, Guadalupe se sometió a una batería de pruebas y exámenes. La picaron y la examinaron, la pincharon con agujas y la obligaron a beber líquidos con sabor extraño. Se sintió exhausta y vulnerable, pero también agradecida de que alguien finalmente se tomara su salud en serio. Con el tiempo, los médicos descubrieron que Guadalupe había sufrido un ataque al corazón. La estabilizaron,
pero recomendaron que se quedara en el hospital durante unos días para monitorear su condición. Cuando finalmente fue admitida en el hospital, Guadalupe se mortificó al ser vista en tal estado. Se sentía humillada por su apariencia sucia y su ropa desgastada, y estaba profundamente avergonzada de haberse vuelto tan vulnerable y dependiente de los demás. A pesar de su orgullo, sabía que necesitaba ayuda, pero sentía que el sistema de salud la había decepcionado. Estaba agradecida por la amable enfermera que había intervenido en su nombre, pero también sabía que había muchas otras personas como ella que no tuvieron tanta suerte. Guadalupe pasó los siguientes días en una habitación de hospital, sintiéndose a la vez asustada y aliviada. Estaba asustada porque nunca había estado gravemente enferma antes, y no sabía qué le deparaba el futuro. Pero estaba aliviada porque finalmente estaba recibiendo el cuidado que necesitaba. Durante su estancia en el hospital, Guadalupe tuvo muchos visitantes. Sus hijos, que habían sabido de su hospitalización a través de un amigo de la familia, llegaron uno por uno para expresar su preocupación y arrepentimiento por no haber mantenido el contacto. Guadalupe se sorprendió y conmovió por su visita, pero no pudo evitar sentirse un poco amargada. Siempre había estado allí para sus hijos, y ahora que los necesitaba, no habían estado en ninguna parte. Los días en el hospital pasaron lentamente, pero eventualmente, Guadalupe fue considerada lo suficientemente bien para ser dada de alta. Al salir del hospital, sintió un sentido de gratitud hacia la amable enfermera, María, que había tomado una oportunidad con ella y luchado por que recibiera tratamiento. Sabía que sin la intervención de María, podría haber muerto sola y sin reconocimiento. Después de su estadía en el hospital, Guadalupe se hizo una promesa a sí misma. Cuidaría su salud, sin importar qué. Iría a chequeos regulares, tomaría sus medicamentos y comería alimentos saludables. También haría un esfuerzo por reconectarse con sus hijos, sabiendo que la vida es demasiado corta para guardar rencor. Después de que la historia de Guadalupe se compartió en las redes sociales, se volvió viral y captó la atención de muchas personas que se indignaron por el tratamiento que recibió en el hospital. Una organización sin fines de lucro local intervino y se ofreció a cubrir sus gastos médicos, así como a proporcionarle recursos para mejorar su situación de vida. Guadalupe se sintió abrumada por la gratitud que sentía por el apoyo que recibió de la comunidad. También se conmovió por la amabilidad y la compasión que le mostró la enfermera que había abogado por ella. Se dio cuenta de que no estaba sola y de que había muchas personas que se preocupaban por ella y querían ayudarla. Con la ayuda de la organización sin fines de lucro, Guadalupe pudo obtener la atención médica que necesitaba, así como acceder a recursos que le permitieron mejorar sus condiciones de vida. Pudo reparar su hogar y convertirlo en un espacio más cómodo y acogedor. Guadalupe sintió un renovado sentido de orgullo y dignidad, y estaba agradecida por la segunda oportunidad que le habían dado. Comenzó a socializar más con sus vecinos y amigos, e incluso empezó a hacer trabajo voluntario en el centro comunitario local. Al final, la hospitalización de Guadalupe fue un llamado de atención para ella. Se dio cuenta de que no podía hacer todo por sí misma y que a veces estaba bien pedir ayuda. También se dio cuenta de que el sistema de atención médica tenía defectos y que muchas personas como ella caían entre las grietas. Pero se negó a dejarse vencer por eso. Continuaría luchando por su salud y por la salud de otros como ella, esperando que algún día todos tendrían acceso a la atención que necesitaban, independientemente de su ingreso o estatus.